Quisiera aprovechar esta oportunidad que me brindan las redes para presentaros mi último trabajo literario, mi última novela publicada, La calma de las arañas. Hay temas que te llaman, personajes que vienen a sacarte de tu confort literario para que te vistas su piel y camines con sus zapatos, para que recorras sus sendas y conozcas su realidad. Esto es, podríamos decir, lo que a mí me ha sucedido con La calma de las arañas. En su construcción, os confieso que en muchos momentos he tenido que adentrarme por realidades descarnadas, por sendas difíciles, pero también he de decir que el deseo de llegar al final, de coronar con éxito esta empresa difícil, fue más grande que el miedo a quedarme en el camino. Y aquí está el trabajo realizado. Quienes conocéis mi obra literaria sabéis que me gusta reflexionar sobre la realidad, plantearme preguntas, trasladar esas preguntas a los lectores, buscar respuestas, pero sobre todo, por encima de todo, lo que me apasiona es indagar en los porqués de los personajes, en su psicología, buscar las explicaciones de sus movimientos conductuales, por qué son como son, qué ha hecho que terminen donde se encuentran. Precisamente los protagonistas de La calma de las arañas, todos ellos están privados de libertad. Han llegado a la cárcel por caminos muy distintos. Esta circunstancia me ha hecho indagar en el punto de tangencia qué era lo que tenían en común los tres para terminar privados de libertad. He buscado sus huellas. A lo largo del desarrollo de la historia he tratado de encontrar esas circunstancias que les han abocado a una situación que ha igualado sus vidas, que les ha privado de libertad. Aquellos de vosotros que os acerquéis a la lectura de la novela, además de pasar unas horas entretenidas, espero que os acerquen a una realidad que a veces nos resulta lejana, esas vidas que consideramos erróneas y que todas ellas tienen un porqué que de alguna forma nos hace entender el cómo de su conducta. Me gustaría que me hicierais llegar vuestros comentarios cuando leáis la novela y os agradezco muchísimo que me hayáis escuchado. Muchísimas gracias.